con información internacional y ya estamos con Marianne Schmidt, que nos actualiza de lo más importante que ha ocurrido en el mundo durante este día. Marianne, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Sole. La verdad es que sí, hubo un encuentro bastante particular que se produjo al otro lado de la cordillera, específicamente en la Embajada de México en Argentina, donde fue presentado un libro que cuenta desde adentro lo vivido por el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en su vida a México y posteriormente a Argentina, tras la tensión interna que tú muy bien recordarás en Bolivia, que según el exmandatario se trató de un golpe de Estado en su contra. Pues bien, la edición de Evo, Operación Rescate de Alfredo Serrano Mancilla, fue en definitiva la razón para este reencuentro que dio cita también al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, funcionarios, legisladores y otras personalidades, además evidentemente del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que estaba junto a él en esta presentación. Pues bien, en ese contexto, Evo agradeció tanto a Argentina como a México y en particular a Alberto Fernández por haberle salvado la vida en esos momentos tan difíciles que vivió durante su periodo final de gobierno y tras unos bullados también comicios en ese país. La publicación entonces que estamos viendo en pantalla relata lo ocurrido tras bambalinas con el exmandatario que renunció, usted recordará, al poder, dijo, para evitar, una masacre. Pasar la noche escondido en la selva de Cochabamba junto a García Linera, luego estar con miles de cocaleros que luego lo acompañan al aeropuerto de Chimoré para poder abandonar posteriormente el país, mientras se decía los presidentes como Alberto Fernández y Manuel López Obrador de México se la jugaban por un salvoconducto y finalmente eso ocurre. El exmandatario viaja a México y posteriormente a Argentina, donde pasó bastantes meses allí. Bueno, parte de la presentación, como te decía, donde además llamó mucho la atención, tú lo sabes muy bien, Soledad, que en el público estaba presente el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, de quien hace mucho tiempo no sabíamos que él desde que abandonó también su país se encuentra viviendo en Europa, por lo tanto también tiene problemas judiciales en Ecuador y ver a todas estas personalidades reunidas en torno a un libro que cuenta un detalle bastante reciente y complejo desde el punto de vista político para Bolivia. Sí, Rafael Correa llama la atención. Hace tiempo que no recuerdo haberlo visto, al menos de manera presencial, en alguna actividad. Siempre es noticia por sus tweets, desde que dejó el gobierno, cuando en su momento se enfrentó a quien había sido su aliado, que era el expresidente Lenín Moreno. Ha tratado de volver a la presidencia, pero ahí enfrenta distintas acusaciones judiciales que vuelven ahí complejo el panorama en caso de que quisiera volver. Él está ahora en Bélgica, recordemos, ¿no? Exactamente, en Bélgica. Pues bien, por eso además no solo fue el libro, lo que contaron tras bambalinas de lo ocurrido, que bueno, eso lo muestran detalladamente a través de la publicación, sino quienes estaban presentes en este particular encuentro que se desarrolló en Argentina. Todos ustedes, porque realmente... Mientras tanto, en Perú se vivió mucha tensión en las afueras del Congreso, que en su interior se estaba sesionando y finalmente otorgó el voto de confianza al gabinete presidido por Mirta Vázquez después de un intenso debate que se había reprogramado, ¿verdad?, por el deceso de un legislador la vez pasada y tras esta recomposición del Ejecutivo con el nombramiento del día de ayer del nuevo ministro del Interior. Nosotros contamos toda la polémica que pasó con el anterior ministro del Interior, que él brindó una fiesta durante Halloween en su casa, algo que él negó en un primer momento. Sin embargo,
al lugar llegó incluso la prensa, grabó, hay registros audiovisuales de que efectivamente esta autoridad sí estaba allí y generó mucha polémica porque él fue en el fondo el realizador de esta fiesta de Halloween en momentos en que está totalmente prohibido hacer este tipo de eventos en plena pandemia en el Perú. Pues bien, la confianza ahora del gabinete ministerial obtuvo 68 votos a favor, 56 en contra, una abstención durante la votación realizada en el Pleno del Parlamento, que es unicameral en Perú, tras una larga sesión en la que Vázquez y los ministros volvieron a presentar las acciones de Estado previstas para los próximos meses. Vázquez obtuvo, eso sí, menos votos que su predecesor en el cargo, Guido Bellido, también diputado. La jefa de gabinete dijo tomar con mucha humildad lo ocurrido, la votación obtenida, aunque indicó que ha sido un paso muy importante para empezar en esta ardua tarea de implementar las políticas para los próximos años. Durante su exposición ante el Pleno, instó a los parlamentarios a ponerse de acuerdo con el gobierno, con el Ejecutivo, porque la población, dijo, espera que esta representación política, el Congreso y el Ejecutivo dé la talla, del ancho, ¿verdad?, para responder a un momento histórico sin precedente. Un gobierno, ¿verdad?, liderado por el presidente Pedro Castillo, quien llegó al poder también por un partido político que es minoritario, pero sin lugar a dudas se ha visto duramente afectado por las autoridades que lo representan y así se han producido también algunas situaciones al interior del Congreso. Claro, algunos nombramientos que fueron muy polémicos en su momento. El mismo ex ministro Guido Bellido, que había enfrentado ahí una serie de cuestionamientos que habíamos alcanzado a comentar y que termina saliendo del gabinete y que es lo que desencadenó en parte toda esta crisis. Su partido, Perú Libre, que ha estado muy dividido en lo que lleva de gobierno, por lo tanto aquí lo que rescató Mirta Vázquez era que con este voto de confianza se estaba dando finalmente una señal de estabilidad ante todas las dudas que existieron desde que Pedro Castillo fue elegido presidente de Perú, de qué iba a pasar dentro de su partido y de un gobierno donde no cuenta con mayoría finalmente. Exactamente, además que hay que precisar también que se acaba de conocer una encuesta que, en la cual el gobierno obtiene un 35% de aprobación, bastante bajo, pero si uno piensa es que desde que comenzó el gobierno de Pedro Castillo ha tenido que realizar muchos cambios en su gabinete. Entonces también eso genera una cierta inestabilidad o falta de confianza o disconformidad de parte de quienes votaron por él, pero ya va en un 35% de aprobación. Montalvo, Palacio. Esta es una situación muy tensa que se vivió en México. Es una de las caravanas de migrantes que viaja por el estado de Chiapas y se enfrenta con muchísima violencia contra los miembros de la Guardia Civil que estaban apostados ahí en una de estas carreteras con el objetivo o la finalidad de que no traspasaran esta barrera humana. Pues bien, el incidente se produjo justamente en el tramo carretero de Tonalá, donde los agentes federales se bajaron, ¿verdad?, de los vehículos para poder implementar este operativo. Y es ahí cuando el grupo de migrantes comienza a lanzarles piedras a las fuerzas de seguridad y hay un duro enfrentamiento que fueron protagonizados en definitiva por casi 150 migrantes que pertenecen a un grupo mucho más numeroso, de 1.600 migrantes de distintas nacionalidades, sobre todo centroamericanas. Varios fueron arrestados, mientras algunos uniformados resultaron heridos en estos choques. El resto de la caravana pretende llegar a Ciudad de México, la capital, para regularizar su estancia. Este grupo, que lleva más de 10 días de camino, se puso en marcha luego que en septiembre pasado las autoridades mexicanas frustraran el avance de 4 caravanas de migrantes que partieron desde Tapachula, que se encuentra en la frontera con Guatemala. Y esto hace ver una vez más que las caravanas masivas de migrantes, sobre todo centroamericanos, continúa siendo un tema que está enfrentando México, porque generalmente México se transforma como en ciudad de paso, claro, también como Guatemala, porque el objetivo de la mayoría de ellos, no de todos, pero la mayoría de ellos es cruzar
hacia los Estados Unidos, donde ahí ya se ve una frontera mucho más reforzada. Exactamente, ahí lo que buscan es poder, como decías tú, regularizar su situación, obtener el estatus de refugiados, solicitar asilo y posteriormente llegar a Estados Unidos en esta caravana compuesta por emigrantes de distintas nacionalidades, principalmente haitianos, hondureños, de El Salvador, donde lo que buscan es poder escapar de las condiciones de pobreza y de violencia en sus países de origen, donde además este año muchos niños también han sido abandonados ahí en la frontera. Son alrededor de 130.000 niños. Hemos visto algunas imágenes escalofriantes realmente en el último año. Sí, y donde ahí también con ayuda de traficantes de personas son abandonados sin comida, completamente solos, lejos de sus familias, y donde en muchos casos hemos visto cómo los dejan dentro de estas especies de jaulas que veíamos durante la administración Trump, que nos llamaban la atención, pero que continúan aún en algunas partes. Claro, y ahí los separaban. Cuando ingresaba ilegalmente, porque es irregular, esta inmigración irregular hacia los Estados Unidos, ahí, claro, durante la administración Trump eran separados los padres de los niños, pero en esta situación, claro, esas jaulas continúan, pero ahora, claro, los detienen a todos juntos, pero lo que ha pasado en este último tiempo de crisis es la cantidad de niños abandonados por sus padres en la frontera, quizá para que los pequeños logren al menos cruzar hacia los Estados Unidos, y la cifra es muy, muy llamativa. De hecho, es la más alta de los últimos años, si no es la más alta en la historia de las crisis de migrantes que enfrenta justamente esa frontera de México con los Estados Unidos. Y esto es un hecho muy violento que se registró en Cancún, que es uno de los balnearios más populares de la costa atlántica de México y de hecho uno de los puntos turísticos más preciados por los chilenos. 2 personas murieron debido a un tiroteo entre bandas de narcotraficantes ahí, en el Hotel Hyatt de Cancún. Fue una escena casi de película que generó evidentemente muchísimo pánico entre los cientos de turistas que estaban disfrutando este resort que está ubicado exactamente en la bahía de Petén Beach en forma repentina. Imagínese usted, está ahí en este balneario, llegan 10, al menos 10 hombres armados, dicen que eran en rifles, ¿verdad?, largos, entraron por la playa de este resort de 5 estrellas, que es el que estamos viendo en imágenes. Ese es el Hyatt al cual, donde se registró este tiroteo, y se enfrentaron a balazos con un grupo rival. Todos los que estaban ahí presentes comenzaron a correr, evidentemente, desesperados, y a esconderse donde podía, pero la mayoría de ellos buscó como refugio principal sus habitaciones. Y de hecho, se las ingeniaron porque hay una serie de registros fotográficos en que buscaban impedir que los sujetos pudiesen ingresar, si es que lo tenían pensado, a sus habitaciones. Por lo tanto, muchos turistas lo que hicieron como reacción inmediata fue colocar varios muebles, las sillas, las mesas que tienen al interior de estas habitaciones contra la puerta, algo así como una barricada para impedir el ingreso de estos atacantes. Mientras tanto, ahí veíamos la situación del lobby de este hotel. Eran decenas los turistas y también funcionarios, que son muchos los que trabajan en este tipo de resorts, los que estaban sufriendo además crisis de pánico debido a que escuchaban, mientras tanto, los disparos. Según las autoridades mexicanas, al menos una turista debió recibir atención médica por un fuerte golpe en la cabeza que sufrió mientras escapaba. Ahí está la imagen. Es un resort espectacular, además de una línea, ¿verdad? Hyatt, una línea norteamericana. De hecho, la Embajada de Estados Unidos estaba muy preocupada inmediatamente por la situación de sus ciudadanos que estaban al interior de este hotel. Mientras tanto, los fallecidos corresponden a integrantes de estas bandas. Así, la policía mexicana está buscando, por supuesto, los responsables. Por ahora solo habría un detenido. Mientras tanto, algunos testigos reportaron que un comando de sicarios, después de este ataque, llega a la playa en una embarcación buscando a los hombres que habían sido asesinados para llevarse sus cuerpos. O sea, es una... lamentablemente, el narcocrimen
Los carteles de la droga tienen mucho poder y es el gran problema que sufre desde hace muchísimos años México, pero ahora en este punto turístico, porque antes lo veíamos, por ejemplo, en la costa del Pacífico, con Acapulco, donde opera el Sinaloa, ¿verdad?, cuyo líder está detenido en Estados Unidos, el Chapo Guzmán, ¿verdad? Entonces, en el caso del Caribe mexicano, que estamos viendo ya en la costa atlántica, justamente donde se está potenciando todo el turismo, ya lamentablemente están operando estos carteles de narcotraficantes y ahora la atención se vio por la pelea entre bandas rivales de ellos. Entonces, una situación muy compleja para México, que de verdad en esa zona vive mucho el turismo. Tal cual, y se pensó por mucho tiempo que esta era una zona que estaba algo más libre, más protegida, a diferencia de otras zonas de México, pero desde hace años que ya está documentada la presencia de varios carteles, el cartel Jalisco Nueva Generación o los Zetas. No es primera vez que en los últimos años se ha visto incidentes de este tipo, no en un hotel tal vez, pero sí en discotecas, con mucha violencia en las calles, en una zona además que tú lo decías, es el bastión principal del turismo en México y que recientemente se estaban logrando recuperar por todo el impacto para el turismo que significó la pandemia del COVID-19 y que ahora seguramente va a tener otro impacto peor a partir de lo que estamos viendo. Ya se venía observando una baja en los años antes de la pandemia en las reservas producto de algunos de los episodios de violencia que se habían registrado, donde el temor es que esto pueda terminar convertido en lo que pasó con Acapulco, que tú mencionabas también, otro de los lugares más conocidos de México y más frecuentados por turistas y que ahora ya está tomado prácticamente por el narcotráfico, y eso ahora se ha replicado no solo en Cancún, sino también en otras zonas famosas de la Riviera Maya, como es Tulum, por ejemplo. Exactamente, lo que tú hablas de la época dorada ahí de Acapulco y ahora lo que estamos viendo es súper complejo lo que está pasando en Quintana Roo, porque en realidad se han producido varios tiroteos, no solo en discotecas, sino a plena luz del día, en la calle, que tiene que ver con el narcotráfico, secuestro, en fin. Y el último que recuerdo bastante bien, no sé si tú lo recuerdas también, la explosión en una embarcación, en un bote ahí en el muelle, además de Playa del Carmen, que también es tremendamente turístico, y eso también generó muchísima preocupación. Vamos a ver cómo evoluciona esta noticia, porque al menos hay un detenido. Agentes ministeriales, una gran cantidad de trabajadores, bueno, pues ya fueron desalojados. Y esto es histórico en el sentido de cómo poco a poco la mujer está tomando un rol más protagónico en la iglesia, que es algo que ha sido discutido también en el último tiempo, y a quien vemos en pantalla es la primera mujer que ha sido nombrada además como la número 2 del Vaticano, es decir, prácticamente junto al Papa Francisco. Hablamos de la monja italiana Raffaella Petrini, que se ha convertido entonces en la mujer de más alto rango en ese estado, que es el más pequeño del mundo. Viven unas 600 personas junto con los 2.000 empleados que están ahí trabajando en la Santa Sede. Pues bien, la religiosa franciscana tiene 52 años, ha sido nombrada entonces secretaria general de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano. Básicamente Raffaella va a tener funciones de gestión limitada, pero muchas de gestión. Va a trabajar con el nuevo gobernador, que es el arzobispo español Fernando Verges, en la supervisión de operaciones administrativas. Tiene que coordinar, por ejemplo, también a la policía, a los bomberos, la sanidad, estar muy pendiente de la organización de los museos vaticanos, la joya de la corona de los ingresos, ¿verdad? Ella es licenciada en Ciencias Políticas y docente de Economía en la Universidad Santo Tomás de Aquino, y hasta ahora era además oficial de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Sí, bueno, hemos visto ahí algunos sectores de mujeres dentro de la iglesia que ahí se han quejado que cuando se le da un poco más de poder a las mujeres, que bueno, históricamente han estado ahí relegadas a un segundo plano dentro de la iglesia, pero que ocurren en cargos más bien de gestión, como es este caso, que no tienen ahí tanto poder de decisión como para generar transformaciones más profundas dentro de la iglesia, que ha sido ahí otra de las divisiones que se ha dado entre aquellos
varios sectores que abogan por acelerar ese tipo de cambios que hasta ahora han sido tremendamente lentos. Claramente, sí, los cambios, sobre todo en la Iglesia, son muy lentos, pero aquí hay un claro guiño que hace el Papa Francisco a esta demanda que hacen sobre todo los fieles católicos, los laicos, ¿verdad?, frente a esta temática, la incorporación más de la mujer en roles relevantes dentro de la Iglesia. Que la sanidad digital puede contribuir. Bueno, muchos apuestan por las libertades, por eso hemos visto sobre todo protestas en países europeos, también en Estados Unidos, y en ese contexto el gobierno de Joe Biden ha ordenado la vacunación obligatoria para todos los empleados cuyas empresas cuenten con más de 100 personas. Si tú piensas 100 personas, no es tanto. Entonces uno podría hablar de las pequeñas y medianas empresas hacia arriba. Es la medida más significativa aplicada por el gobierno de Biden para acelerar precisamente la inmunización contra el coronavirus en el país, porque a pesar que ellos cuentan con muchísimas dosis de distintas farmacéuticas de la vacuna contra el coronavirus, el problema es que se ha registrado un aumento creciente de contagios, y además siguen también los antivacunas. Y entonces esta medida donde va a ser obligatoria la vacunación para estas empresas con más de 100 empleados puede afectar en definitiva hasta 84 millones de trabajadores solo en el sector privado. Estamos hablando de muchísima gente, porque estamos hablando por lo menos más de 4 veces la población chilena, para que usted se haga una idea de lo que significa esta medida. Una medida que debe garantizarse que a partir del 4 de enero los trabajadores de estas grandes empresas, medianas y grandes empresas, tienen que estar vacunados contra el COVID-19. En caso de no querer vacunarse, y aquí abre un poco la puerta al gobierno a la libertad que yo te estaba haciendo alusión, sobre todo que se lucha mucho en Europa, los trabajadores que se nieguen a ser inoculados en estas grandes empresas tienen que someterse entonces a pruebas semanales y también llevar la mascarilla todo el tiempo, algo que para nosotros sería obvio, pero allá no, porque sabemos que en muchos estados está aprobado al menos que no es obligatorio usar la mascarilla en lugares abiertos, pero eso es parte, va cambiando la normativa de acuerdo al estado al que se aplica, pero es una medida muy relevante si uno lo piensa incluso en la cantidad de población que significa para, de alguna manera, frenar la cadena de contagios, porque sigue creciendo. Claro, o sea, aquí o te vacunas o eliges no vacunarte, pero tienes que estar sometido permanentemente a testeos. A diferencia de lo que veíamos en otras medidas obligatorias que se han adoptado en Estados Unidos, más bien a nivel de estado, de ciudades. Por ejemplo, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, donde ahí a los funcionarios públicos se les exigía un certificado de vacunación para ir a trabajar. O sea, ahí o te vacunabas o te quedabas sin tu sueldo, definitivamente. Los profesores igual, ¿eh? En este caso hay una mayor ventana hacia la libertad, ¿no? Exacto. Bueno, también se le exigió a los profesores, si querían volver a desempeñarse presencialmente en las distintas escuelas públicas, también ahí había una normativa del Estado, bueno, al menos de Nueva York, de que tenían que vacunarse sí o sí. Es por eso que muchos de los docentes que no querían hacerlo comenzaron a protestar. Ahí tú recordarás muy bien el puente de Brooklyn. Es un tema el tema... lo de la obligatoriedad, en el caso, por ejemplo, de Chile no es obligatorio, entonces, porque también ahí se juega con esta arista de las libertades, pero cuando ya hay situaciones muy complejas, claro, lo hacen someramente. Entonces lo que hace el gobierno de Estados Unidos dice, es obligatorio, pero también esta otra salida, entre comillas, para los que no quieren hacerlo, de al menos testearse todas las semanas. Sí, es un debate mundial donde en realidad aquí, más que libertad, hay que hablar de responsabilidad, sabiendo que estamos todavía ante un virus que sigue y que es importante no solo hacer ahí esfuerzos individuales, sino que esto pasa por todos. Me protejo a mí, me protejo al resto, y de eso es lo que depende, que en todo el mundo logremos aumentar la vacunación para de esa manera poner freno a este virus que todavía continúa propagándose. Así es.
Si uno no tiene ningún tema de alguna enfermedad y todo, también no ser egoísta. Tenemos que pensar en comunidad. Bueno,